Bien, vamos a comenzar y yo quisiera empezar con una oración y terminar con una oración, porque el tema de hoy es un tema fundamental en la vida cristiana y creo que tenemos que darle la importancia que merece en este momento. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, porque estás aquí en medio de nosotros, Padre. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor. Padre, tú revélate, muéstranos, Señor, tu mensaje en esta mañana, empezando por mí, Señor. Toca nuestro corazón, permite que seamos sensibles a tu voz, pero sobre todo, Señor, que podamos poner por obra lo que tú nos pides. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Permítenos concentrarnos, permítenos estar pendientes de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada, si se acuerdan, Goma nos llevó a través de un tema muy hermoso, que es el capítulo 7 de este libro que estamos estudiando de nuestra experiencia con Dios. Y él hablaba acerca, no sé si alguien se recuerda de cuál fue el tema, que no sea Goma. ¿Perdón? El amor, ¿verdad? Él hablaba de qué importante es nuestra relación de amor con Dios. Que nos relacionemos con Dios, porque esa es la manera en que nosotros podemos empezar a relacionarnos en amor hacia los demás. Bueno, eso es fundamental para el mensaje de hoy. La invitación de Dios para participar en su obra. Estamos en el capítulo 8. Y déjenme comenzar con este texto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:3. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Y hace ratito Susi decía qué importante es poder tener otras versiones de la Biblia para poder entender más claramente el mensaje de Dios. Y fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios produce así el querer como el hacer. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios trabaja en ustedes. Es Dios el que obra en nuestro corazón y nos invita a participar en su obra. Ahora yo me puse a pensar en este tema durante algún tiempo y yo me doy cuenta que con mucha frecuencia, cuando Dios nos llama para hacer alguna actividad, en lo primero en que pensamos es en cuánto trabajo implica, en si está muy lejos o no, qué voy a tener que dejar de hacer para poder hacer lo que Dios me pide. ¿No lo podrá hacer otro? ¿No será que no estoy calificado para eso? Con mucha frecuencia, cuando Dios nos llama a algo en particular, a dar un estudio bíblico, a compartir su palabra, cuando sentimos en nuestro corazón que tenemos que compartir el Evangelio, a alguien que está junto a nosotros, o escuchamos que alguien está sufriendo, siempre pensamos en nosotros primero, por default. Y eso es nuestra naturaleza que está todo el tiempo luchando en nuestro corazón. Si yo hago lo que Dios me pide o yo hago lo que yo quiero hacer. Esa es la gran lucha. La vida centrada en Dios es la base para poder no nada más escuchar la voz de Dios, sino para ponerla por obra. Entonces, ¿qué significa esto de la vida centrada en Dios? Fíjense bien, la palabra nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué implica una vida centrada en Dios? ¿Se dan cuenta? Jesús se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Si eso lo transformamos a nuestra vida personal, ¿qué quiere decir eso? Si quiere decir que yo haga a un lado lo que yo quiero para poder hacer lo que Dios me pide. Así de sencillo. Ahora, así de sencillo, pero así de complicado. Porque nuestra naturaleza siempre nos va a llevar, siempre nos va a estar jalando a hacer lo que yo quiero. Lo más fácil, lo más cómodo, lo más práctico para mí, lo que más me gusta, lo que menos problemas representa, lo que es más fácil. Siempre, siempre, siempre vamos a estar con esa lucha interna. Pero Jesús nos enseña que la clave para tener una vida centrada en Dios es negarnos a nosotros mismos, ¿no? Ahora, es un proceso, les decía, de negación de uno mismo que requiere una decisión y voluntad. Hace ratito me llamó mucho la atención el testimonio de Manu, que ya no sé, no lo veo por aquí. Pero él decía, siento que estoy muy alejado de Dios y quiero acercarme a Él. Bueno, cuando nosotros sentimos eso, cuando sentimos esa separación que de repente nuestra oración como que no llega a Dios o que estamos pasando por una situación difícil, precisamente estamos hablando de negarnos a nosotros mismos. Es decir, de caer en los brazos de Dios, empezar a conocer a Dios de una manera diferente. La vida centrada en Dios, y ahorita vamos a ver algunas características que tiene la vida centrada en Dios, implica lo que decía Jesús en Mateo 16:24. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, eso implica dejar de pensar siempre en mí primero. Como les digo, esto es tan cotidiano que lo vivimos a cada momento, en el semáforo, en el camión, en el pecero, en el trabajo, en la escuela. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros, todo el tiempo. Nos queremos tanto que no nos olvidamos de nada de nosotros. Se nos puede olvidar algo, pero no nosotros mismos. Y ahí es precisamente donde Dios está tocando nuestro corazón, donde Dios quiere que nosotros tomemos una decisión y con nuestra voluntad decidamos, es una decisión, buscar a Dios. Así como es una decisión aprender a amar y a conocer a Dios, conocer el amor de Dios, entonces Dios empieza a producir en nosotros el amor hacia los demás. Así también cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Dios nos está demandando. Vamos a ver algunas características de esto. Fíjense bien, la vida centrada en Dios requiere confianza en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Ustedes díganme. Dependencia de Dios. Es decir, yo voy a depender en alguien que yo sé que tiene la capacidad para proveer lo que yo necesito. Hace ratito decíamos, ¿no? En los testimonios una vez más, de repente no nos damos cuenta de dónde, pero Dios nos bendice. El pastor nos decía, como venían los cuervos, ¿no?, a alimentar al profeta Elías, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero necesitamos conocer quién es Dios para tener confianza en Él. Necesitamos saber que Dios puede proveer para nosotros y entonces depender de Él. Necesitamos buscar la actividad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación en donde yo estoy? En donde yo estoy viviendo. Estoy en una situación difícil. Dios me puso en un lugar
¿Qué es lo que Dios, por qué Dios me tiene aquí? Esa es nuestra pregunta. Tener humildad delante de Dios. Humildad delante de Dios quiere decir reconocer el señorío de Dios. Dios es nuestro Señor. Yo no puedo tener humildad con alguien que yo no respeto, que yo no conozco. Pero cuando me presento delante de Dios, estamos hablando del Señor. Y entonces, tomando forma de siervo, dice, se humilló a sí mismo. Sí, solamente se pone un siervo delante de un Señor. Nosotros somos un esclavo, es lo que quiere decir un siervo, es un esclavo que se pone delante de su Señor, ¿no? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es dejar de pensar en mí por un momento, poco a poquito, dejar de pensar en mí. ¿Qué cosa tan más difícil de hacer? Todo el día nos estamos cuidando, nos vemos en el espejo, nos ponemos la mejor ropa, nos queremos vestir de lo mejor, queremos ir al mejor lugar, siempre queremos estar en el lugar de adelante, siempre, 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 siempre estamos luchando por nosotros mismos. Es una lucha que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer a un lado. La búsqueda del reino de Dios y de su justicia siempre en primer lugar. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en esta condición en la que me encuentro? Buscar la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas que estoy viviendo? ¿Cómo interpretaría Dios esta situación que estoy viviendo? Si es de enfermedad, si es de lucha, si es de problemas financieros, si es una situación de incertidumbre, ¿qué es lo que Dios me está hablando? Y por último, la búsqueda de la santidad y la consagración. Todo esto es lo que forma la vida centrada en Dios. Pero eso viene como consecuencia, número uno, lo que decía Goma el domingo anterior, que nosotros establezcamos una relación de amor con Dios. Y número dos, que el Espíritu Santo que ya vive en nosotros desde el día en que nosotros conocimos al Señor, le demos la oportunidad de actuar. Sí está ahí adentro, pero yo no lo quiero escuchar porque primero quiero escucharme a mí mismo. Esa es la gran diferencia. Cada uno de nosotros en el momento en que aceptamos a Jesús, ya recibimos el Espíritu Santo. Está en nuestro corazón. Nos habla a cada momento. Quiere guiarnos. Pero nosotros no lo escuchamos. Y no lo escuchamos porque estamos centrados en nosotros mismos. Siempre. Por default. ¿No? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a empezar por José. ¿Se acuerdan de José, no? La mujer de Potifar intentó varias veces seducirlo, pero él se mantuvo firme en el Señor. Todo el tiempo se mantuvo firme. Yo no me puedo imaginar a José, cómo ha de haber sido físicamente José y cómo ha de haber sido físicamente la mujer de Potifar, que ella se lanzó de una manera que lo quería poseer por lo que ustedes quieran, pero él se mantuvo firme en su convicción de buscar siempre la santidad delante del Señor. Se rehusó a caer en los encantos y pecar contra su Dios. Pagó el precio. Dice la palabra que fue a la cárcel de manera injusta, pero no cedió a la tentación. Esa es la lucha. ¿Qué hubiera pasado si José, en vez de pensar en Dios, hubiera pensado en sí mismo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan? Pues hubiera tenido una relación con la esposa de Potifar. Y entonces toda la historia que hoy conocemos en la Escritura no estaría donde está escrita. Porque Dios demanda de nosotros esa convicción de que estoy haciendo la voluntad de Dios a pesar de mis apetitos sexuales, a pesar de lo que yo quiero. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Ellos fueron los dos únicos de los 12 que fueron como espías a la tierra de Canaán, y ellos fueron los únicos dos que regresaron con un reporte diferente al de los demás. Ellos estuvieron dispuestos a creer en el poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con nosotros? Llenaron de temor al pueblo, lo vamos a ver más adelante, pero Josué y Caleb no vieron con los ojos humanos el problema delante de ellos. Es decir, ellos vieron con la perspectiva de Dios, confiaron en Dios, sabían que era un Dios proveedor, un Dios poderoso, un Dios que les había hecho una promesa,
Y ellos sabían que a pesar de las circunstancias, a pesar de los gigantes, a pesar de todo lo que vieron, Dios iba a estar con ellos. Dios iba a estar con ellos. Eso es la diferencia de saber que Dios puede utilizarte o no te puede utilizar. Si tú estás pensando en tus perspectivas, en tus problemas, nunca vas a ver la perspectiva de Dios. Hay que negarse uno mismo. Y es un proceso diario, cotidiano. ¿Qué pasaría si Josué y Caleb se hubieran sumado a los otros 10? ¿Cuántos años más hubieran tenido que estar en el desierto para que Dios rompiera toda esa generación? ¿Quién hubiera sido el líder? Ahí estamos hablando de Josué y de Caleb, porque ellos estuvieron dispuestos a creer en su Dios, a pesar de lo que vieron sus ojos, a pesar de lo que dijeron los demás. Ellos dijeron: nosotros creemos en nuestro Dios. No temáis, le dijeron al pueblo de Israel, no teman, sí. Hay grandes gigantes, pero Dios nos prometió esta tierra. No temáis. Y el temor es la dependencia. Viene el temor a nosotros cuando no dependemos del Señor. El amor perfecto, decía Goma el domingo pasado, echa fuera el temor. Y el temor no viene de Dios. La única manera de salir del temor, de la ansiedad, de la angustia, es depender del Señor. Saber que Dios está conmigo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Por último, el rey Asa, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, nos relata los primeros años de su reinado. El rey Asa vivió una vida centrada en Dios. Durante la guerra contra el ejército de Sera, el etíope, él afirmó: tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. El ejército egipcio era un ejército de más o menos 1.200.000 personas en el ejército nada más. El versículo 2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. El versículo 6 dice: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Se acuerdan? Un criterio para saber que estamos en la voluntad de Dios es la paz que viene hacia nuestro corazón. Asa, cuando tomó el reinado, lo primero que hizo fue destruir todos los templos de los ídolos que habían en aquel lugar, en los lugares altos, y toda esa tierra que estaba llena de ídolos. Fue lo primero que hizo. Y dice la palabra de Dios que él hizo lo bueno delante de Dios. Y entonces en el versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y oyeron los etíopes. ¿Por qué? Porque el rey confió en el Señor. No confió en su ejército ni en sus fuerzas. Él confió en el Señor. Por supuesto que sabía que venía un gran ejército contra ellos, pero no peleó con sus fuerzas, peleó con las fuerzas de Dios. Una vida centrada en Dios implica reconocer que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Está aquí atrás de mí. Por difícil que sea la situación que estemos viviendo, Dios está contigo. Dios está sosteniendo tu corazón. Dios levanta tu ánimo. Pero tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestra vida, así como hemos visto en estos 3 ejemplos. ¿Qué pasa cuando la vida está centrada en uno mismo, en contraste? Bueno, decisiones enfocadas en la persona. Yo decido lo que yo quiero. El orgullo por los propios logros. Así, yo siempre me estoy llevando las medallas de lo que tengo. Nunca me acuerdo de que mi dinero, mi carrera, mi salud vienen de parte de Dios, porque estoy centrado en mí mismo. ¿La confianza en quién? En uno mismo. Si yo siempre estoy parado sobre mí mismo. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Solamente yo soy el que llega hasta aquí. Es solo por mis méritos, por mi trabajo. La dependencia de uno en sus propias aptitudes.
Yo soy el mejor y aquí yo soy, y me vuelvo déspota y trato mal a las personas porque yo estoy pagado de sí mismo, es lo que decimos, ¿no? La afirmación del yo, si todo el tiempo yo soy aquel, yo hice esto, yo, y si le empiezas a platicar y siempre van a regresar, es que yo hice, es que a mí, y es que yo, y ya, todo el tiempo. El interés debe ser aceptable para el mundo y sus caminos. El que piensa en sí mismo quiere agradar al mundo, quiere ser un famoso, quiere que todo el mundo lo vea, quiere salir en todas las fotos. ¿Por qué? Porque se está buscando afirmar a sí mismo. Él mira las circunstancias desde la perspectiva humana, todo el tiempo. Entonces, si viene una situación que está fuera de su control, no sabe qué hacer, porque sabe que es la perspectiva humana, o siempre está buscando la razón de las cosas, ¿no? Es que esto es por esto es por esto. Nunca va a ver a Dios detrás de su situación. Es un ser egoísta y materialista. Ahora, a la hora de estudiar, les confieso que, pues si hacemos una palomita de todas estas, podemos decir lo tengo. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Esta es la gran lucha, la lucha cotidiana. ¿Qué es lo que me lleva a tomar mis decisiones? ¿Cómo puedo saber qué es primero, si yo o lo que Dios me está pidiendo? Vamos a ver ahora también unos ejemplos de la palabra. Vamos a empezar por el principio, como diríamos. Adán y Eva. Ellos estuvieron con Dios con todos los privilegios para su comunidad y placer, pero sucumbieron a la tentación, pretendiendo ser como Dios. Desobedecieron el mandamiento del Señor y arruinaron la relación de amor con Dios. Justo lo que comentaba también el domingo pasado, Goma. Ahí empezó el verdadero problema. Cuando en lugar de obedecer y de buscar a Dios, se alejaron de Dios, hicieron caso a las palabras de la serpiente y buscándola, cayeron en la tentación de ser como dioses y entonces se rompió por completo la relación con Dios. Génesis capítulo 3. Los 10 espías que comentábamos hace rato, ¿no? Ellos regresaron llenos de temor, dice la palabra, por los gigantes que habitaban e hicieron que el pueblo dudara de Dios. Eso fue el mayor problema. La influencia de esos 10 hizo que todo el pueblo se llenara de temor. Y como consecuencia, no se concentraron en sí mismos y no en Dios, y entonces Dios los llevó 40 años más en el desierto, a que toda esa generación que no creyó en Dios sucumbiera, pero ahora a la presencia de Dios en medio del desierto. Pasaron por juicio. ¿Por qué? Porque no se centraron en el Señor. Y por último, el mismo rey Asa, después de unos años, decidió enviar objetos del templo, de plata y oro del templo a su enemigo, el rey de Siria en esta ocasión, y debido a su egocentrismo, el rey Asa se vio perseguido el resto de su vida por confiar en sus propias fuerzas. Estamos hablando del mismo rey que venció a un ejército inmenso de los etíopes. Pero ¿qué pasa? Pasado un tiempo, el rey en otra batalla, en lugar de buscar a Dios, él decidió. Fíjense lo que hizo. Sacó los utensilios del templo de plata y oro y se los mandó como una ofrenda al rey para ver si lo podía evitar caer en esa guerra. Esa fue su decisión personal. ¿Qué pasa entonces? Centrarse en uno mismo es una trampa de Satanás. Es una trampa. El mundo elogia la confianza en uno mismo porque es posible que confiar en Dios no tenga sentido. Es lo que dice el mundo. ¿Por qué crees en Dios? Cree tú en tú mismo. Fortalécete. Gana más. Busca lo mejor. Tú tienes que ser el ganador. Tú tienes que ser el primero. Sí, pero no es lo mismo buscar ser el mejor para el Señor que buscar ser el mejor para mí mismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Tenemos que tener mucho cuidado de qué? De que es posible, como le pasó al rey Asa, confiar en Dios en una decisión y al día siguiente
confiar en mí mismo. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que negarnos cada día. Es un proceso. Si tú no haces tu devocional en la mañana, hoy, aunque sea domingo, si Dios no ha hablado a tu corazón, estás en riesgo de tomar decisiones equivocadas porque no estás centrada tu vida en el Señor. Es necesario hacer un proceso diario que nos lleve a los pies de Dios y entonces buscar la voluntad de Dios y entonces estar dispuesto a conocer a Dios, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Con qué nos quedamos? Decimos. Dice la palabra, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, es decir, mi orgullo, mi yo, si no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es decir, Dios nos demanda que busquemos una relación personal con Él de manera cotidiana todos los días, para que entonces podamos ser sensibles a su voz y entonces Él nos utilice poderosamente en donde estemos. No tenemos que viajar a otro país, no tenemos que estar en otro lado, en donde estemos. Si Dios está en nuestro corazón, si nuestra vida está centrada en Cristo Jesús, Dios nos va a utilizar poderosamente en donde estemos. Ese es el mensaje de nuestro Dios. ¿Qué implica entonces esto? Vivir centrado en Dios demanda negarse uno mismo todos los días y someterse a Él, someterse al Señor. Déjenme darles un ejemplo de alguien que hizo esto. Y la verdad me conmueve este testimonio. Les voy a ser sincero. Este libro es un libro de un autor bautista que normalmente utiliza ejemplos, obviamente, de la historia de las iglesias históricas, metodistas o bautistas o presbiterianos, etc. Pero normalmente utiliza del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII, siglo XIX. Y yo quiero contarles una historia de un siervo de Dios contemporáneo. Fíjense bien, Dios llamó a un brillante estudiante de sistemas, un muchacho de nuestra propia generación, estoy hablando de Jorge y de la mía, de algunos de ustedes, muchacho joven, ¿no? Hagan de cuenta que recién salido del capullo, o sea, ¿no? Joven, bello. Bueno, este muchacho salió de la UNAM premiado de su carrera de sistemas. Y en ese tiempo, Dios lo llamó. Gabriel fue al seminario en Estados Unidos y Dios lo llevó a China. Después de estudiar en el seminario, Dios lo llevó a China. Sin saber hablar chino, solamente hablando español y con el deseo en su corazón de aprender el idioma. De por sí, yo no sé si ustedes sepan, pero el chino es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Pero bueno, Dios lo llamó a ese lugar. Ahora, en China no se puede predicar el evangelio. Es causa de persecución. A menos de que se obtenga un permiso del gobierno y a pesar de ello, no ha dejado de predicar. Lleva, creo que 20 años o más en China predicando el evangelio. Y es un colega de nosotros. Hace unos años enfermó de cáncer. Él decía que su PET scan era como un arbolito de Navidad. A la hora de que le pasaron por la resonancia magnética, brillaba por todos lados. Y él pidió en oración que Dios lo bendijera. Pero fíjense todas las cosas que fueron sucediendo. Él escuchó la voz de Dios sin saber hablar el idioma, pensando en su carrera como muchos de nosotros no queremos hacer y agradar a nuestro papá o alguien que nos dijo, no, pues estúdialo por ahí se gana mucho dinero. Nos metemos en esa carrera. Pero en el camino Dios le habló. Y él escuchó la voz de Dios, se fue a estudiar, consiguió una beca y después Dios lo llevó a China. Pero es un proceso de decisiones que están una después de la otra, buscando lo que Dios quiere de mi vida. Pero Gabriel está sanando. Dios lo está sanando. En ese proceso de enfermedad, en vez de pensar en sí mismo y en su dolor,
o en que no hablaba el idioma, aunque sus hijos iban a hablar un idioma que no era el propio, en todas las situaciones que estaba ahí, Gabriel decidió tomar la decisión de servir al Señor en este lejano lugar. Gabriel se negó a sí mismo y al escuchar el llamado de Dios estuvo dispuesto a obedecer en un país lejano, en condiciones de persecución y en medio de otra cultura, de otro idioma y de otras costumbres. Él ha experimentado la obra de Dios en su vida como parte de un proceso de negación, de entrega y de consagración de sí mismo. Dios tiene el control de su vida. Yo no sé si sepan, pero esta es la familia del pastor Gabriel allá en China. Le pedí a Jorge, mándame una foto reciente, él está ahí en medio. Esa niña parece Ana Paula, pero no es. Es impresionante lo que Dios ha hecho con esta familia. Solamente porque decidieron dejar sus propios proyectos y entregar su vida al Señor, y Dios los ha utilizado y utilizado y utilizado, y hoy son testimonio en ese lugar. Déjenme contarles, ellos acaban de estar en México en junio de este año, y cuando llegaron allá, escribieron, ellos normalmente actualizan, tienen un sitio web que ahí está, ellos actualizan la situación que están viviendo en China, y les voy a leer este pedacito. Dice: en nuestra ciudad, China, tenemos este agosto y septiembre un nivel de riesgo más alto de lo normal, que no voy a explicar aquí. La policía nos ha exigido que contratemos seguridad privada para que se revise a toda persona que entre a la iglesia. Armas, explosivos, sustancias peligrosas, etc. Algunas personas se han atemorizado y no desean asistir ya. La inteligencia policial dice que el nivel de amenaza regresará a niveles normales por ahí del 15 de septiembre, él escribía en esa época. Por favor, oren por la seguridad de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, y que podamos continuar normalmente con nuestras reuniones, porque si no logramos implementar todas las nuevas medidas de seguridad, que también incluyen muchos voluntarios entrenados, entonces tendremos que cerrar la iglesia durante este tiempo. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahora, de repente, cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, nos vamos a enfrentar a situaciones fuera de nuestro control. Pero si Dios está con nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando, Dios va a abrir puertas. Ellos siguen escribiendo y siguen compartiendo, y cada vez su testimonio es más fuerte, porque no se han rendido y no ven las situaciones con los ojos de ellos. Ven las situaciones con los ojos de Dios. Pero Dios demanda, como les decía hace rato, una negación constante, cotidiana, de lo que yo quiero, y dejar que Dios obre en mí. Si queremos ver obras portentosas, sobrenaturales en nuestra vida cotidiana, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos y dejar que Dios actúe en nosotros, y Dios va a hacer cosas que ni nos imaginábamos, porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Dios nos quiere utilizar con todo su poder. Ahora, comparemos un poquito los propósitos de Dios contra los propios, contra los míos. Una vida centrada en Dios debe estar centrada en sus propósitos y no en los míos. Cuando Dios comienza a hacer algo en el mundo, toma la iniciativa de informar a alguien que está listo para escucharlo y dispuesto a obedecerlo, y en su gracia, Dios da participación a su pueblo para hacerlo. Pero Dios siempre da un paso adelante. Dios siempre da un paso adelante. Les voy a poner unos ejemplos rápidamente de personas en la Escritura que recibieron el mensaje de Dios sabiendo que venía algo importante para Dios. Ahí los tienen. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fue advertido por Dios de que iba a venir el diluvio en Génesis capítulo 6. Abraham fue anticipado por parte de Dios que venía juicio sobre Sodoma y Gomorra. Con anticipación, Dios se reveló a Abraham. Lo mismo le sucedió a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas en Jueces capítulo 6. También Dios se reveló a María a través de un arcángel y le dijo que vendría Jesús y que ella iba a ser instrumento de Dios para que naciera en su vientre el Salvador del mundo. Pablo fue llamado por parte de Dios con un propósito especial. ¿Se acuerdan? Para llevar el evangelio a los gentiles. Dios lo llamó ahí en el camino de Damasco y le dijo: tú me serás instrumento útil para llevar el evangelio.
Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si alguno de estos personajes no hubiera escuchado la voz de Dios? Hubiera dicho, eso que me pareció, eso que me pasó, no viene de Dios y se voltea. Entonces Dios no lo utiliza. Pero si tú estás sensible a la voz de Dios, si Dios te está hablando, si Dios te ha revelado algo, no te esperes. Si Dios te ha dicho, ve y comparte el Evangelio a tu peor enemigo, a tu amiga, a alguien a un familiar que no has visto en tiempo, levanta el teléfono. Dios nos habla de muchas maneras en sueños. Nos habla, si eres sensible a la voz de Dios, Dios te va a utilizar, pero tú tienes que dar el siguiente paso, y es un acto de fe. Obedecer a Dios es un acto de fe basado en la confianza de que yo conozco a mi Dios. Y entonces Dios se manifiesta en tu vida de una manera portentosa y sobrenatural. Lo importante no fue lo que quería hacer el individuo, cada uno de estos personajes que acabamos de ver, sino lo que Dios estaba por hacer. Cada uno de ellos recibió una revelación, así como tú la puedes recibir, de algo que Dios puede hacer a través de ti. No pienses en tus fuerzas. No es que yo soy ingeniero, es que yo no sé hablar, es que no. Piensa en el poder de Dios que se puede manifestar a través de ti. Sin que pienses, toma el teléfono y hazlo. Habla. Si Dios te está llamando para irte a otro lugar, empieza a investigar y Dios te va a ir poco a poquito confirmando a través de que se vayan abriendo las puertas y las situaciones providenciales de parte de Dios te van a confirmar que esa es la respuesta de Dios. Pero tenemos que dar pasos de fe basados en nuestra confianza en el Señor. Ahora, hay grandes fracasos registrados en la Escritura precisamente por esta gran confusión que está todo el tiempo viva en nuestra relación. ¿Por qué? Porque si seguimos nuestros propios planes sin consultar al Señor, por buenos y nobles que sean, no vamos a tener el mismo éxito. Ahí es donde entramos en confusión. Cuando de repente decimos, es que Dios me dijo, y empiezo a hacer ciertas cosas, pero entro en una confusión, porque las cosas no se empiezan a dar como yo esperaba que se dieran. Y entonces ahí tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué no queremos reconocer que hacer las cosas a la manera de Dios es lo mejor? Nos aventamos a hacer planes en nuestras fuerzas y decimos, voy a hacer esto porque tengo esto. Voy a hacer esto porque ahora sí puedo. Si Dios pone en tu corazón un plan que viene de Dios, aunque no tengas los recursos a tu vista, Dios te va a bendecir. Nosotros tenemos que dar ese paso de fe y decir, Señor, en tu nombre, porque tú has puesto esto en mí, voy a empezar a actuar. Y poco a poco ir caminando, como fue la vida de Abraham, y fue creciendo su fe hasta que Dios lo llevó a un punto en donde él ya podía ser una persona llena de poder, llena de confianza en el Señor, y él ya podía levantar su rostro y saber que el Dios estaba con él. Pero tuvo que pasar años. Lo mismo le pasó a Moisés. Decidimos lo que nos parece mejor basados en nuestras fuerzas sin considerar los planes de Dios. Desarrollamos nuestros planes, pero los resultados normalmente son escasos. Y hay algo que tenemos que saber, que Dios puede hacer en 6 meses más de lo que tú puedes hacer en 60 años, si estás en el centro de la voluntad de Dios. Si tú le estás dando oportunidad a que Dios te hable y te utilice, no tengas miedo. ¿Se acuerdan el testimonio que nos dio el esposo de Lore? Kiki nos dijo, oye, Dios me devolvió los años que yo tenía perdidos y me mandó 5 hijos en un solo momento. ¿Por qué? Pues porque él estuvo dispuesto a escuchar al Señor. No tengas miedo, si Dios tiene algo especial para ti, disponte a hacerlo, disponte a hacerlo. Obedece la voz de Dios que te está hablando y te está diciendo, oye, aquí estoy, habla, haz esto, no tengas miedo, hazlo en el nombre del Señor. Causamos mucho dolor en nuestras relaciones o separaciones, a veces en las propias iglesias, cuando actuamos arrebatados por la pasión. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés
Salió del palacio y vio a uno de sus hermanos que estaba en sufrimiento y él tomó justicia por su propia mano y mató a un egipcio. Y eso lo llevó a estar como fugitivo 40 años en el desierto, porque él quiso resolver una situación con sus fuerzas. Pero Dios tenía otros planes para él. Tuvo que pasar 40 años más para poder estar delante del Señor. Dios mandó un mensaje muy claro al pueblo de Israel. Salmo 81 dice: por eso los abandonaré a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los caminos de Dios conducen a la vida, producen gozo, son santos, son perfectos. Siempre está la opción de seguir nuestros caminos o seguir los caminos de Dios, pero es claro que el resultado nunca será el mismo. Por eso debemos ajustar nuestra vida a lo que Él está haciendo para cumplir su obra. No, nuestra vida la tenemos que ajustar a la obra de Dios, no al revés. Dios no está a nuestro servicio para bendecirnos en lo que hagamos. Él es el Señor y con frecuencia nosotros lo olvidamos. Los propósitos de Dios, les decía, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo podemos distinguir los planes de Dios de nuestros propios planes? Ustedes se van a preguntar, ¿no? Bueno, si tú mantienes una vida centrada en Dios, desearás participar en su actividad cuando te revele sus planes. Es un deseo que viene del fondo del corazón de Dios. Una persona centrada en sí mismo tiende a confundir sus propios planes con la voluntad de Dios. Pero si estás centrado en ti mismo, desearás siempre protegerte y procurar lo más cómodo. Hay que pedir la dirección de Dios y poner todo nuestro empeño para estar convencidos de lo que está sucediendo. No es exactamente, o a veces es, o a veces no es, la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que estar buscando en esa comunicación constante para que Dios nos confirme cuál es su voluntad. En síntesis, y con esto terminamos. Como decía Goma, tu relación de amor con Dios te prepara para participar en su obra al desarrollar una vida centrada en Él. Es esencial que prestes atención a los planes, a los propósitos y a los caminos de Dios en lugar de tus propios caminos. Si te dispones a hacerlo, llegarás al punto de que el Espíritu te guíe a desear hacer la voluntad de Dios por encima de todo lo que tú esperas hacer de ti mismo. Dios es el que inicia la participación en su obra. Dios es el que te llama, pero tú tienes que estar atento para escuchar su voz. Y fíjense bien en esto y con esto terminamos. Dios no te pide que sueñes lo que podrías hacer para Él. Puedes pasarte años en eso. Necesitas conocer lo que Él está haciendo hoy o está por hacer donde tú estás y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y Dios te va a usar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque te has revelado. Padre, permítenos, Señor, centrar nuestra vida en ti, Padre. Que hagamos a un lado nuestros propios intereses, Señor, pero que estemos dispuestos a buscarte en todo momento, cada día, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, que nuestro corazón, nuestra disposición esté siempre a humillarnos delante de tu presencia, a pedirte tu dirección, a escuchar tu voz. Háblanos, Padre, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú nos utilices poderosamente como has utilizado a varios de tus siervos, Señor. Queremos estar dispuestos a obedecerte. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Y, Señor, cada uno de nosotros queremos poner por obra, Señor, tomar el riesgo, tomados en ti, Señor, de que vamos a caminar tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.